quisiera saludar al Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me Bueno, back... dale, vamos con la primera de las notas para esta tarde de Periodismo y Rock and Roll. Un tema que habíamos estado escuchando, pero porque esta también es una zona agropecuaria y creo que es un tema de interés también en la zona. También hemos estado charlando con algunos productores locales. Es lo que tiene que ver con lo que está pasando en el SENASA. Tenemos de aquel lado del teléfono un periodista especializado en temas de campo, Diego Mañas. Diego, ¿cómo estás? Gracias por el rato en la tarde. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor. Diego, contanos un poco. Yo te pediría primero que me resumas qué es el SENASA, para quienes por ahí no estamos o no están tan al tanto, si podemos resumirlo. Bien, bueno, a ver, el SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Esto quiere decir que es el ente público que depende del Estado Nacional, que se encarga de asegurar la sanidad y calidad de todo lo que comemos, importamos y exportamos. Eso es algo muy importante. Y no solo lo que comemos, digamos, no es solo un organismo que se encarga de lo que es los alimentos, sino la producción de los alimentos. Por eso es sanidad y calidad agroalimentaria, es decir, que es el organismo que se encarga, por ejemplo, de la vacunación de los rodeos ovinos, caprinos, de la sanidad de lo que ocurre en las granjas alimenticias, de los insumos que se usan en el campo, por ejemplo, insumos fitosanitarios, cualquier tipo de cosa que se produzca a campo, bueno, el SENASA interviene para que sea de la mejor forma, de la forma más saludable, y también las exportaciones, ¿no? Es quien garantiza que los acuerdos internacionales se cumplan para poder llegar a mercados externos. Ok, partiendo de lo que vos decís, digo, claramente entonces el SENASA es un organismo de trascendental importancia en todo lo que tiene que ver con lo alimenticio en general. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque imagino que debe estar atravesando, a partir de lo que uno conoce, un poco con los mismos problemas que están atravesando otra serie de organismos, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con los recortes. Sí, a ver, la motosierra del gobierno nacional viene desde diciembre del 2023 apoyándose con mucho filo sobre muchos organismos estatales. Eso es algo que el propio presidente Milei habla todo el tiempo y dice y se jacta de ello, digamos, es la política del gobierno. Y en el último tiempo se profundizó este filo de la motosierra en la personalidad de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que lo que busca es achicar al máximo cada uno de los organismos estos de los que estamos hablando. Como bien vos decías, esto ha pasado tanto en el INTA, en el INTI, que la semana pasada se terminó disolviendo finalmente. Lo mismo pasa en el Servicio Meteorológico Nacional, que, son todos organismos que dependen del Estado Nacional y que son muy importantes para lo que es la producción agropecuaria. Ahora, el SENASA tiene una relevancia, no sé si decirle una relevancia mayor o menor que otros organismos, sí tiene una sensibilidad especial y distinta, porque como decíamos antes, el SENASA es quien garantiza las exportaciones, digamos, y las exportaciones argentinas en general. Por ejemplo, estamos hablando de exportaciones de soja, carne, trigo, cereales, lo que sea que Argentina exporte, y estamos hablando que vivimos y las divisas entran por lo que exporta el sector agroindustrial, todo pasa y es controlado por el SENASA. Entonces, en esta embestida contra los organismos nacionales para tratar de que queden lo más flacos posibles, descubrimos en las últimas horas, entre miércoles y jueves, que el ejercicio 2025 del organismo, del SENASA, había dado que el Estado Nacional, en realidad el Ministerio de Economía, no le había girado 48.000 millones de pesos que correspondían al SENASA. Estamos hablando de la partida presupuestaria del organismo, ¿no? 48.000 millones, está diciendo. 48.000 millones de pesos, por ahí se puede llegar a quedar con la cifra, ¿no? Decir, el SENASA recaudó, porque el SENASA se autofinancia, sí. Recauda tasas que pagan los mismos productores, tasas de las importaciones, todo eso va a financiar al SENASA para que pueda sobrevivir y autosustentarse financieramente.
Bueno, el SENASA recaudó 290.000 millones de pesos y Economía le transfirió al SENASA de sus recursos propios solamente algo así como 250 para redondear, unos 48.000, casi 50.000 millones de pesos que correspondían al SENASA. Economía no se los transfirió. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué pasa? A ver, ¿esto se ve en algo? ¿Dónde se traduce, se trasluce estos 48.000 millones de pesos? Porque en las últimas horas, casi en simultáneo con la publicación de este ejercicio 2025, tuvimos en Argentina un brote de Scrappy, que es una enfermedad de las ovejas. De las ovejas, de los ovinos y equinos, que es como la vaca loca, digamos, para decirlo pronto. Es una enfermedad neurodegenerativa que, los casos fueron las ovejas, estas 3 ovejas, 2 en Entre Ríos y una en Santa Fe, se murieron las ovejas en febrero del 2025. El SENASA tardó 1 año y 3 meses en confirmar el brote de Scrappy en Argentina, lo que obviamente cerró gran parte de las exportaciones, justamente por esto que te decía, el perfil sanitario de Argentina dejó de estar libre de Scrappy, entonces muchos acuerdos comerciales se cayeron y Argentina tiene muchísimas exportaciones ahora suspendidas, digamos, lo que genera un impacto económico muy grande. Entonces uno empieza a decir, pero estamos con el SENASA que confirma un brote 1 año y 3 meses después. A ver, para que vos te des una idea, 1 año y 3 meses es un montón. Sí, 15 claro. días un brote, 15 días un brote de una enfermedad animal se transmite y no se comunica, es una barbaridad. Imagínate 1 año y 3 meses. Entonces empezamos a ver por qué el SENASA no lo hizo antes, digamos, porque los profesionales están. Me dijeron, no es tan así. Se fueron 600 profesionales en estos últimos 2 años del SENASA, por ejemplo, de una plantilla de 5.000, se fueron unos 600 y además no tenemos recursos. Pero como no hay recursos, pregunta uno si el SENASA se autofinancia. No tenemos reactivos en los laboratorios, no tenemos nafta para ir a los campos a hacer las pruebas a campo que hay que hacer, no tenemos gente en los puestos sanitarios, en los puestos de control, prácticamente es un colador, cualquier cosa puede llegar a pasar, puede haber brotes, por ejemplo, de este Scrappy, de esta enfermedad que hablábamos recién de las ovejas, puede haber enfermedades hasta en el sur, en cualquier lado, porque no se está controlando y durante 1 año y 3 meses no se hizo nada contra esa enfermedad, lo que puede llegar a generar un impacto económico catastrófico de verdad, porque esto no solo puede quedar en ovino, sino que puede saltar a otras especies. Claro, económico y sanitario, digo. Porque si un brote de 3 o 4 animales se informa y se detecta 1 año y pico después, digo, en ese tiempo la enfermedad pudo haberse difundido en un montón de animales más. Claro, exactamente, es primero sanitario y después económico, porque además estos 3 animales, los que detectaron, los que salieron positivos de Scrappy, fueron importados de Paraguay, pero entre unos 3.000 reproductores ovinos que fueron importados desde Paraguay. Hasta ahora se registraron solo 3, pero el SENASA no está haciendo porque no puede hacer nada, porque no tiene recursos para salir a buscar o haber controlado mejor el ingreso de esos ovinos. También es una enfermedad, esto a favor del SENASA, es una enfermedad que se puede llegar a manifestar entre 3 y 5 años. Entonces el SENASA no hizo nada, digamos, solamente se manifestaron los animales y quedó ahí. Y uno empieza a preguntarse por qué no hizo nada, digamos, qué fue lo que pasó. Bueno, falta de recursos principalmente. Entonces, y ahí sí volvemos al enunciado que vos decías, que es una preocupación muy grande desde lo económico, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. Supongamos que hay un brote de alguna otra enfermedad, esperemos que no, pero alguna otra enfermedad que afecta a la producción, automáticamente se cierran los mercados, como está pasando ahora con los mercados que compran carne ovina, caprina, las exportaciones lácteas. Ahora no podemos estimarlo porque SENASA no habló, ni siquiera tiene, porque cerró su departamento de estadística. No sabemos a ciencia cierta cuántos y cuál es el impacto real del Scrappy, porque SENASA mismo no tiene espalda para informarlo. Pero podemos hablar de que hay entre unos 60 y 70 mercados ahora que están suspendidos por este brote de Scrappy. Claro. Y en un gobierno en el cual uno espera la llegada de dólares, para activar su economía, se cierra el mercado, se cierran los dólares.
Claro, bueno, mira, lo primero que hice cuando empecé a entender esto fue empezar a hablar con veterinarios y referentes del SENASA, pero técnicos, para que me cuenten esto, cómo es en la diaria. Y todos coincidían en lo mismo, en que te dice, mira, si nosotros queremos una política aperturista de abrirnos al mundo, lo que necesitamos es tener un SENASA lo más robusto posible, Sí. no dejarlo raquítico, digamos. Si queremos exportar, queremos importar, queremos ser, como se dijo en algún momento, el supermercado del mundo, granero del mundo, exportar a todos lados, necesitamos que el SENASA sea lo más robusto posible, porque una cosita chiquitita hace que se caiga la reputación, hace que se caiga el estatus sanitario, y por ende se pierden las exportaciones. Por ejemplo, Japón hoy no nos está comprando nada. Claro, y recuperarlo te puede llevar años. Claro, si bien es chiquito, el mercado, por ejemplo, de Japón, bueno, es un mercado que paga bien. Ahora, si recordamos lo que pasó con el brote de la aftosa hace 23 años, bueno, a Argentina le llevó 20 años recuperar la confianza de los mercados compradores de que está libre de aftosa. Mirá lo que puede llegar a generar una pavada de no controlar a tiempo. Bueno, es un impacto económico descomunal que hasta ahora no se tiene, por lo menos en el radar. Ok, y el SENASA, el SENASA que también es muy respetado por los sectores agropecuarios, digo. Sí, claro. El mismo productor respeta mucho al SENASA. Es fundamental el SENASA, porque vos calculás que absolutamente todos los fitosanitarios que se usan para ser legales y aprobados tienen que tener el logo del SENASA. Todo lo que se vende se tiene que vender, ya sea granos, carne, lo que sea, tiene que tener el aval del SENASA, los DTE, todo lo que es la guía de Hacienda al traslado de animales, se hace con el aval del SENASA, no hay forma de que no se haga porque si no queda en negro, y eso lo que garantiza es la trazabilidad. Entonces el productor también queda un poco, por eso también paga la tasa al SENASA, queda satisfecho cuando el SENASA interviene porque le da garantías de que va a recibir un precio, que va a ser todo legal y que, por ejemplo, no lo van a estafar y que sus vacas van a ir a donde pensó que iban a ir. Ok. En cuanto a este tema, digo, lo que tiene que ver con la vacunación de la aftosa se sigue manteniendo, digo, y eso en principio sigue funcionando relativamente bien o bien. Bueno, ahí te metiste en un tema mucho más amplio que tiene que ver con la aftosa, porque, a ver, Argentina hoy en día tiene dos formas, dos estatus, vamos a decirlo así, de erradicación de la aftosa. Nosotros en la Patagonia tenemos estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación, es decir, que los animales no necesitan estar vacunados para tener aftosa, y en el norte sí hay que vacunar los animales para que no tengan aftosa, digamos, del norte al río Colorado, toda la zona central hasta el norte. Lo que hizo el gobierno, y particularmente por una cuestión personal, Federico Sturzenegger, fue desregular muchas de las medidas y de las imposiciones que había respecto al mercado de aftosa, sobre todo en la vacuna, para que empiecen a ingresar vacunas de otros países, de Brasil, de Paraguay, ahora se está buscando que vengan de Colombia también. ¿Por qué? Porque lo que busca es más competencia para que baje el precio de las dosis de la vacuna contra la aftosa. ¿Qué hizo esto también? Que tuvieron que relajar mucho los controles para el ingreso de las vacunas, por ejemplo, y acá no me quiero poner técnico, pero Argentina vacuna, o históricamente vacunó con una vacuna que se llama tetravalente, que sirve para 4 cepas. Bueno, ahora se permitió a sola firma, que eso es algo que en todo el sector académico rechazan, de que se puedan ingresar vacunas de 1 o 2 cepas, solamente que son las bivalentes, que son las que vienen de afuera. Son más baratas y hay muchas dudas respecto del origen de estas vacunas y es algo muy, muy sensible. Bueno, todo parece indicar que no se sabe muy bien cuál es el riesgo que está corriendo el gobierno respecto de la aftosa, e insisto con esto, un mercado o una preocupación que lleva 20 años tratando de mantenerse ese estatus y con la aftosa, de verdad, dando vueltas por todo el mundo, golpeando las puertas de todas las regiones. Conocemos que ya está en África, en América, en Asia, en Europa, hay mucha y no es el mejor contexto como para relajar los controles. Ok, Diego, vos has tenido comentarios, ¿sabés si los sectores vinculados puntualmente con las cámaras cárnicas, con las cámaras que pueden verse la sociedad rural, etcétera, han manifestado su preocupación?
en forma Sí, pública, digo. Sí, a ver, las cámaras de productores y cámaras de comercio o industria, principalmente cárnicas, sí, lo han manifestado, lo vienen diciendo, un poco entre dientes, no muy abiertamente, pero vienen diciendo que necesitan un SENASA robusto, eso no hay ninguna duda. Después ya nos metemos en las asociaciones de productores, por ejemplo, vos hablabas de sociedad rural. La sociedad rural también lo dice, pero no es muy enfática al respecto. No, está muy comprometida con el gobierno, la sociedad rural. Claro, por la cercanía, Sí. claro, la cercanía de Nicolás Pino con el presidente Javier Milei, bueno, hace que a veces se digan cosas muy por debajo, pero sin mucho énfasis. Hay otras entidades que sí lo hicieron, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, sí lo hicieron y vienen reclamando justamente por muchos de estos temas de los que hablamos, de la vacuna, bueno, entes sanitarios, la barrera sanitaria, que es la que separa la Patagonia del resto en este estatus que hablábamos recién de lactosa, y esta cuestión puntual de scrap y influenza aviar, augestis, que es otra enfermedad que puede llegar a ser tremenda, por ejemplo, en granjas de cerdos, si es que ingresa, bueno, los productores están muy preocupados, pero realmente muy preocupados, si lo dicen en voz baja, cuando hablas con ellos, la verdad que la preocupación respecto del SENASA y lo flaco que está y lo endeble que está el SENASA, enciende todas las alarmas en el sector productivo ya hace un año y medio, y te vienen diciendo que están preocupados por el estado en el que está el SENASA. En resumen, digo, un recorte económico hecho por, vamos a ponerle así, técnicos en economía, alejados de los técnicos que entienden de esto, le ha quitado fondos al SENASA. Y bueno, y es lo que provoca esto que estás contando, digo, ¿no? La gran preocupación y la posibilidad de que enfermedades que estaban básicamente controladas se vuelvan a desarrollar. Ese sería el resumen. Sí, bueno, exactamente, esperemos que no, y quizá el título es que por una cuestión de llegar al déficit, bueno, perdón, al superávit fiscal, bueno, puede que tengamos esto que vos decías, ¿no? Algún brote, alguna enfermedad que esperemos que no pase, pero que puede llegar a cerrar mercados y no sabemos por cuánto tiempo. Bueno, Diego, yo te agradezco el rato en la tarde. No sé si te quedó algo que vos quieras comentar, agregar esto, eso que nosotros decimos, no supimos preguntar, y por ahí vos que sos un especialista en el tema, querés agregar esta charla interesante. No, solo que también otra cosa que dicen los productores y técnicos, recién hablábamos en sociedad rural y entidades del sector agropecuario, es que muchas veces se toman las decisiones en Buenos Aires en un escritorio sin conocer realmente el interior productivo. Imagino que muchos de los que te están escuchando por ahí piensan lo mismo, o quizá vos, digamos, todos los que vivimos en el interior sabemos que muchas veces las decisiones no se toman pensando en el interior, decisiones para el interior, pero que no se toman desde el interior. Entonces, acá más allá de qué votó cada uno, yo creo que en el interior todo el mundo sabe para qué está el SENASA, para qué está el INTA y la importancia que tienen y lo malo y lo perjudicial que puede llegar a ser desfinanciar, por ejemplo, a un organismo como el SENASA tan sensible, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que coinciden muchos, que habría que empezar a tomar decisiones mirando un poco más al interior, más allá del escritorio. Y te hago la última pregunta, digo, para no sacarte más rato, pero me gustaría, vos que recorres el interior, digo, tal cual estás contando, digo, ¿cómo ves al productor? Digo, quizá el productor que se salvó con la soja o que está muy arriba con algunos de los cereales, o los que han tenido un buen año de exportación están mejor, pero en general, ¿cómo los ves? Bueno, es que es muy ambiguo ahí de las explotaciones agropecuarias. Hay algunas que están en una crisis terminal y otras que están muy bien. Si vamos de la crisis terminal, bueno, yerbateros, vitivinicultores, hasta el pistacho, digamos. Hay muchísimas actividades que están en crisis y siendo puntualmente quizá lo más importante, que es lo que más exporta Argentina, por ejemplo, productores de soja, productores de granos. Bueno, este año van a tener una cosecha buena, va a ser una buena cosecha, el clima ayudó, los precios ayudaron. Hay mucha incertidumbre respecto al trigo, ¿no? De lo que va a ser la siembra de trigo, que ya se empieza a prever, porque los aumentos de los costos están por las nubes. La guerra hizo que el petróleo se vaya muy alto, el gas y los fertilizantes, digamos, el gas sirve para hacer fertilizantes, entonces los fertilizantes para el trigo están por las nubes, y hay muchos productores que ya empiezan a ver los números y le da negativo la siembra de trigo este año, así que hay mucha preocupación para adelante. Hasta ahora la cosecha va a ser buena, los números acompañan, la campaña fue buena climáticamente, a niveles generales hubo muchas zonas inundadas, muchas zonas con sequía,
pero a nivel general fue buena, de soja y maíz también. Ahora la preocupación está para adelante, con los costos y los números, hoy en día no da. Ok, bueno, Diego Mañas, te agradezco muchísimo el rato en la tarde, la generosidad y la posibilidad de conversar con vos y recibir esta información y esta charla con vos. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Saludos. Chao, chao.